Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, pues hoy estamos aquí, Antonio y yo, Sebastián, para bueno, contaros pues nuestras novedades en nuestras soluciones y en nuestro portfolio. Y queremos traer a primera línea los problemas que, bueno, a diario y lamentablemente estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? Ataques a empresas de todo tipo y de cualquier tamaño, tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, seguro que todos habéis oído hablar estos días de ataques a un par de hospitales aquí en España. También hoy ha salido publicada una diputación. Hace 2 días. Sí, la verdad que sí. En fin, el riesgo es continuo y es constante. Y es por ello que vamos a hablar durante estos minutos de las novedades que queremos compartir con vosotros para estar más seguros, tanto con soluciones de auditoría de la información, soluciones de auditoría de los sistemas y también auditoría de los usuarios, ¿no? Y bueno, hoy en día las soluciones de trabajo colaborativo en cloud como Microsoft 365 pues se han convertido también en herramientas de uso cotidiano en cualquiera de nuestras empresas. Y por eso también vamos a hacer un pequeño enfoque de cómo proteger y cómo mejorar la seguridad de estos sistemas en cloud, de estos sistemas colaborativos. Lo primero que quiero hacer, bueno, es una pequeña introducción a Micromouse. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis, pues haceros una pequeña introducción a nuestra empresa, ¿no? Nuestra empresa nace en el año 1984 y ya en aquella época proporcionábamos seguridad IT. En aquella época, pues para los grandes sistemas VAX, AS400, etcétera. Y de ahí, pues hemos ido evolucionando también en función de las necesidades que nos ibais demandando los clientes y el mercado en sí mismo. Y ahora mismo, pues estamos muy centrados y muy enfocados en tecnologías para la protección de las cabinas de almacenamiento, el almacenamiento en general, de las comunicaciones, de la conectividad para los distintos entornos que tenemos en las empresas y sobre todo la seguridad de los datos y de los sistemas, ¿no? Entonces, dentro de esas soluciones de seguridad, pues también, por supuesto, toda la parte que comentábamos ya, ¿no? De Microsoft 365, que se ha convertido en unas soluciones principales en cualquier entorno corporativo, soluciones de auditoría, ¿no? Vamos a poder controlar, vamos a poder saber, vamos a poder tener la información de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas, qué es lo que están haciendo nuestros usuarios, pero también quién está intentando acceder a nuestros sistemas. Y una parte muy importante de cualquier estrategia de seguridad en cualquier corporación está basada en el cifrado de la información. Si los datos están cifrados, se minimizan los riesgos y los ataques no tienen pues la misma consistencia que cuando tenemos todos nuestros datos almacenados de una forma libre, ¿no? Una parte también muy importante a llevar a cabo en nuestras empresas es la transformación digital y la reingeniería de procesos. ¿Por qué? Pues porque estamos abocados a utilizar las últimas y nuevas tecnologías también para mejorar nuestra eficiencia en la parte de negocio, ¿no? Por supuesto, también tenemos nuestro software factory con desarrollo de soluciones a medida, porque no siempre vamos a encontrar una solución que se adapte a nuestra necesidad concreta. Y bueno, y muchas otras cosas más que hacemos dentro de Micromouse, ¿no? Tampoco pretendo daros aquí, bueno, pues un abanico de todas las cosas que hacemos dentro. Y lo que nos interesa hoy es ir al foco para el cual los hemos convocado, ¿no? A esa mejora de la seguridad en nuestras infraestructuras. Bueno, y haciendo un poco zoom ya en esta parte de 365, pues recientemente ha salido publicado cuál es el nivel de uso o el nivel de adopción de estas soluciones colaborativas en cloud, ¿no? Unas empresas eligen la parte de Microsoft, otras
empresas la parte de Google, otras empresas están a medio camino, otras empresas lo que están haciendo es utilizar un mix de todas las soluciones y que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Pero la parte de 365 ha tenido un auge exponencial en España en concreto, pero en el mundo en general, ¿no? Aquí en España pues ya tenemos más de 26.000 empresas que están utilizando las soluciones colaborativas de Microsoft, el Microsoft 365, ¿no? Y estas soluciones corporativas de Microsoft, bueno, a pesar de ser corporativas, pero lo que están haciendo es dar un servicio al usuario, ¿no? Se focalizan mucho en el usuario. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, pues por todo lo que llevamos arrastrando con la parte de la pandemia, del COVID, ¿no? El teletrabajo y todo eso, pues ha dado lugar a una nueva forma también de trabajar, ¿no? El COVID ha tenido sin lugar a ningún tipo de duda, muchas cosas malas, pero también nos ha permitido avanzar en ciertos aspectos en la parte corporativa, ¿no? En la parte del trabajo corporativo y el trabajo colaborativo. Y de ahí el auge de estas soluciones colaborativas, las de Microsoft en concreto, ¿no? También una cosa que queríamos poner encima de la mesa es que una cosa es el usuario y otra cosa distinta es el endpoint. Son dos cosas distintas. Se habla mucho del endpoint, del endpoint. El endpoint es una cosa, el endpoint es el dispositivo físico a través del cual el usuario pues, puede entrar a los sistemas corporativos o puede simplemente navegar a Internet. Pero el endpoint como tal es un elemento bueno, es vulnerable, pero sin la acción del usuario, a través del endpoint, va a ser complicado que nos ataquen, ¿no? Entonces, el ataque siempre va a venir por una acción del usuario en el endpoint. Y nos parecía interesante el diferenciar estas dos cosas. También es cierto que muchos de nosotros podemos pensar, y de hecho pensamos, que como ya estamos utilizando una solución en cloud de una empresa como es Microsoft, bueno, pues la seguridad ya es nativa y es máxima. Que es cierto, es decir, Microsoft nos ofrece seguridad con las soluciones que pone a nuestra disposición a través del cloud, a través del Azure, a través del 365, etcétera. Pero la pregunta es, ¿esa solución o esa seguridad que nos ofrecen estas soluciones de forma nativa es suficiente? O hasta qué punto tenemos un nivel de seguridad que nos permita estar seguro en nuestro día a día, ¿no? Entonces hay una sensación un poco bueno, de una falsa seguridad, porque puede parecer que estamos perfectamente seguros y realmente, pues bueno, no lo estamos. Tenemos un nivel de seguridad aceptable, pero que con un nivel de seguridad aceptable hoy en día no es suficiente. Y todo eso, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva también a hablar del perímetro, el perímetro de seguridad. Hasta antes del COVID, el perímetro de seguridad era nuestra infraestructura prácticamente, ¿no? Nuestro entorno corporativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el teletrabajo lo que ha abierto es el perímetro de seguridad. Ahora mismo el perímetro de seguridad como tal pues es difuso, esa frontera no existe como sí existía antes, ¿no? Antes metíamos un super firewall integrado con otras tecnologías de ciberseguridad y protegíamos nuestro entorno corporativo, pero ahora el usuario se está conectando a nuestro entorno corporativo pues desde la casa en el pueblo o en la playa o en el hotel, etcétera, ¿no? Y a través del 365 también está entrando a nuestros entornos corporativos y está compartiendo información con otros usuarios o con otros clientes, ¿no? Entonces, ahora mismo ese perímetro de seguridad se ha expandido y es difuso, ¿no? No está muy claro qué es lo que tengo que proteger y cómo lo tengo que proteger, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que hoy queremos abordar a través de esta pequeña presentación que os hemos preparado. Además, con una particularidad, que como bien comentas, esa seguridad, si este usuario se conecta desde la playa, desde el pueblo, como comentabas, con un equipo corporativo, tiene más seguridad, porque los encargados de los sistemas se encargan de securizar esos equipos, pero al utilizar M365 se pueden conectar desde cualquier dispositivo.
que escapa muchas veces a, por no decir siempre, a estos administradores del sistema, por lo que tenemos que darle, como bien dices, una vuelta de tuerca ya no tanto en cuanto a la seguridad, que lo es, sino a saber qué hacen nuestros usuarios con esos datos, si los comparten, no los comparten, cuando entran, cuando salen. Eso es un tema también importante a Sin tener en duda, cuenta. sin duda, sin duda, claro que lo es. Claro que lo es. Bueno, pues dentro de estas soluciones, dentro de estas herramientas que nos van a permitir mejorar la seguridad en los entornos 365, queremos hablar de los ataques basados en fichero, ¿no? Todos recibimos correos electrónicos de fuentes conocidas y desconocidas. Cada vez, sí es cierto que cada vez hay más concienciación del usuario de cuidado con abrir ciertos ficheros, sobre todo cuando vienen de remitentes que no conocemos o que no hemos tenido contacto con ellos, ¿no? Pero aún así, el riesgo está ahí, porque el fichero nos llega, el correo nos llega, perdón, y en muchas ocasiones esos correos vienen con ficheros adjuntos, ¿no? Y hay ataques hoy en día de nuevas generaciones que un sistema anti-malware no son capaces de detectar. En definitiva, cualquier ataque de día cero, los anti-malware que tengamos a nivel corporativo todavía no conocen esos malware y por tanto son incapaces de detectarlo. Pueden hacer alguna vez un análisis heurístico, pueden hacer algo de sandbox, pero también hay ataques que vienen con niveles de evasión de sandbox de 10, 15, 20 niveles, ¿no? Con lo cual tampoco es algo que sea infalible, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado soluciones para prevenir ataques basados en fichero. ¿Por qué? Porque esos ficheros lo que contienen es un malware normalmente desconocido por los sistemas de seguridad que tenemos instalados y que están controlando todo ese tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el fichero llega al buzón del usuario y el usuario, pues bueno, de una forma más intencionada, menos intencionada, la empresa tiene el riesgo de que el usuario abra el fichero. Entonces, ¿qué es lo que proponemos para evitar este tipo de ficheros? Pues tecnologías de CDR, de construcción y reconstrucción del fichero. ¿Vale? Esa tecnología que llamamos CDR, que lo que nos va a permitir es sanitizar, higienizar, quitar ese código malicioso, ese código desconocido de los ficheros, de tal forma que el uso del fichero, aunque venga de una fuente desconocida, ya va a ser un uso seguro. ¿Por qué? Porque hemos quitado toda esa parte de código malicioso que no sabemos si puede ser un ataque encubierto o no. ¿Vale? Entonces, en lugar de detectar, que es lo que hacen los sistemas anti-malware, lo que vamos a hacer es desarmar el malware del fichero. Lo vamos a eliminar el malware del fichero, aunque no lo conozcamos. Para la parte de 365, pues tenemos soluciones que se implementan de forma nativa, es decir, que no hay que hacer un despliegue específico para poder escanear y poder implementar este tipo de tecnologías. Por lo tanto, también el esfuerzo de mantenimiento es mínimo. ¿Por qué? Porque es los propios fabricantes los que se van a encargar de mantener las plataformas completamente actualizadas. Estamos hablando de que se integra con 365, con lo cual también tiene que tener integración con el directorio activo y tiene que tener integración con las soluciones de seguridad que vienen embebidas dentro de 365, pues entre otras con Microsoft Sentinel, ¿no? Y luego también nos va a permitir establecer políticas por usuario. ¿Por qué? Porque no todos los usuarios tienen las mismas necesidades. Entonces, vamos a poder establecer un dinamismo en función de las necesidades de cada una de las áreas de nuestra organización. Como decíamos, estas tecnologías de TrueCDR, de sanitización de los ficheros, ¿vale? De desarmar el malware de los ficheros, están disponibles para entornos 365, que es lo que veníamos a hablar, pero también para otro tipo de entornos, ¿no? Para redes aisladas, ¿no? Redes de alta seguridad que no tienen conectividad a Internet, pues ahí qué es lo que pasa, pues que en esos sistemas, en esas redes, también tenemos la necesidad de meter ficheros de configuración, de información, etcétera, ¿no? Antes de meter un fichero en esas redes de alta seguridad, tenemos que asegurarnos que esos ficheros están libres de malware. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Con tecnologías
TrueCDR, desarme de ficheros y desarme de malware. ¿Vale? Entonces, esas redes aisladas, pues os pongo un caso muy concreto, las centrales nucleares, ¿no? Todas las centrales nucleares son redes aisladas, son redes que no están conectadas a Internet. Sin embargo, esos sistemas están también gestionados y controlados por sistemas informáticos que también tienen que estar actualizados, ¿no? Y tienen que tener, pues, ficheros de configuración, etcétera. Y luego también nos vale para cuando estamos intercambiando ficheros, pues con nuestros proveedores externos o con nuestras relaciones comerciales, para asegurarnos de que cualquier fichero que entra dentro de nuestra organización es un fichero libre de malware. Los ficheros en algunas ocasiones nos llegan por email, pero en otras ocasiones pues tenemos que enviar un conjunto de ficheros por otros mecanismos, ¿no? Por un Dropbox, por un SFTP, etcétera. Bueno, pues tenemos soluciones precisamente para asegurar que todos esos ficheros que llegan a nuestra organización, antes de que el usuario los pueda abrir, estar seguro de que han sido sanitizados, de que han sido liberados de cualquier malware conocido o desconocido. ¿Cómo funciona esta tecnología CDR? Pues os lo comentaba un poco antes, ¿no? Vamos a desarmar el fichero, vamos a eliminar el código y vamos a rearmar el fichero. Entonces, el fichero está compuesto por distintas capas, pues imágenes, textos, gráficos de Excel, código, hipervínculos, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que estamos haciendo es, cada una de esas capas la estamos verificando. Todo lo que puede pasar porque está libre de malware, lo va a dejar pasar. Y lo que tiene un código que es precisamente donde puede estar el malware, el ataque de día cero, es lo que vamos a desarmar, es lo que vamos a bloquear. ¿Vale? Y si tenemos hipervínculos, pues los vamos a hacer que no sean clicklables, que no se puedan acceder a ellos haciendo clic con el ratón. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es construir de nuevo el fichero. Y este fichero que hemos reconstruido es el que el usuario va a utilizar. En cualquier caso, vamos a tener también, por temas de análisis forense, el fichero original guardado en cuarentena para, oye, ante autoridades también demostrar que de una determinada fuente hemos podido recibir un ataque. Y este proceso de sanitización tiene 4 líneas de defensa. Una línea de defensa es lo que veíamos antes, es el CDR, ¿vale? El desarme del fichero y el rearme del fichero, ¿vale? Pero eso es una de las líneas de defensa. Las otras líneas de defensa es, primero, las aplicaciones de políticas, es decir, oye, yo voy a dejar que a mi organización pasen ficheros con unas determinadas características, pero otras no voy a dejar pasarlos de forma directa. Luego también vamos a hacer un análisis anti-malware y lo vamos a hacer con 5 motores. Podemos pensar, oye, ¿y para qué quiero un análisis anti-malware si luego voy a hacer un CDR? No tiene sentido. Efectivamente, completamente de acuerdo, no tiene ningún sentido. ¿Pero por qué se hace? Se hace para detectar si los ficheros tienen algún malware conocido, por un tema de análisis forense simplemente, es decir, de demostrar ante terceros que hemos recibido un ataque en un determinado fichero y es un ataque con un malware que ya es conocido. ¿Vale? Porque los ataques de día cero no son conocidos, con lo cual yo lo que voy a hacer es prevenir, es decir, voy a quitar el código, pero no sé si dentro de ese código puede haber un malware o no. Por eso voy a prevenir el ataque de día cero, porque quito el código. Voy a hacer también una validación del tipo de fichero, es decir, oye, ¿el fichero es realmente lo que dice que es? Entonces, voy a hacer este proceso de sanitización con estas 4 líneas, las políticas, el escaneo anti-malware con 5 motores, la validación del tipo de fichero y ya por último el desarme CDR. Y a partir de ahí ya voy a tener ese fichero limpio y voy a poder usarlo de forma segura dentro de mi organización. Aunque son 4 líneas de defensa y puede parecer que, esto puede llevar un tiempo el ver qué política está aplicando, el escaneo, la validación y el desarme y el rearme del fichero, son milisegundos lo que tarda. De hecho, la interacción de este tipo de soluciones con M365, como bien decía Sebas, no tiene ni infraestructura. No hay que montar infraestructura en un primer nivel para poder tener esta línea de defensa, y la interacción es súper rápida. Y además no solo es aplicable en la parte de correo, sino que es aplicable en la parte
de SharePoint Online y a la parte de OneDrive. Es decir, cuando subimos un fichero desde nuestros equipos al entorno, al tenant de Microsoft 365, funciona de la siguiente manera. Subimos el fichero, esta solución se lo lleva, escanea, desarma y luego lo devuelve completamente libre. Lógicamente, en la consola, si veremos el original por motivos de estudio, de ver si efectivamente es lo que dice que es o efectivamente estamos equivocados y no tiene ningún ataque malicioso. Yo os voy a enseñar ahora, por mi lado, un ejemplo inocente. Vamos a ver si soy capaz de... No voy a ser capaz de... Sí, sí. Vamos a ver un segundo, si se deja... No se deja... No sé por qué, no puedo compartir las cosas del directo. Quizás, Bueno, quizás lo puedas enseñar tú mejor sí, que yo. Espera. os voy a enseñar qué es la presentación que teníamos ahora, pero para que visualmente veáis de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de ataques de día cero y de un tipo, por ejemplo, de fichero que en todas las pruebas que hemos hecho con infinidad de motores anti-malware, ninguno lo ha captado como una posible amenaza para la empresa. Os voy a enseñar algo que es muy gráfico con un fichero de imagen, ¿vale? A ver si te deja a ti compartir. Bueno, estáis viendo ahora este fichero JPG, ¿vale? Veis que es un fichero de imagen, es el puente de San Francisco. Parece que es un fichero que no tiene ningún tipo de peligro. Bueno, pues este fichero nos puede venir adjunto por correo electrónico y, bueno, lo voy a cerrar y lo voy a renombrar a .zip. ¿Vale? Si yo ahora intento abrir este fichero, ¿vale? Veis que contiene un repositorio de datos, ¿vale? Es decir, en un fichero de imagen hemos conseguido introducir un repositorio de datos. Yo que es un PDF, este PDF le abro y bueno, es un PDF inocuo, es precisamente para estas pruebas, ¿no? Pero lo que queríamos mostraros es la facilidad con las cuales los malos, ¿no? Nos pueden de alguna forma atacar, nos pueden meter un malware o nos pueden meter un contenido oculto dentro de un fichero, ¿no? En este caso con un fichero de imagen. Hemos visto un JPG que al renombrarlo a zip realmente también era un contenedor, en este caso con este PDF. Entonces, si este fichero de imagen lo mandamos por correo electrónico, el sistema anti-malware que podamos tener no lo va a detectar, va a pasar directamente y va a llegar al usuario y el usuario lo va a poder abrir inocentemente, ¿vale? Imaginaros que en vez de un repositorio, un contenedor de un PDF contiene un código que se ejecuta al abrirlo. Bueno, pues ya tenemos la fiesta montada dentro del sistema, de nuestros sistemas corporativos. Bueno, volvemos a la presentación.
Y continuamos con el resto de cosas que tenemos para contaros. Bueno, otra de las partes importantes cuando estamos hablando de control dentro del M365, dentro de las soluciones colaborativas de Microsoft de 365, cuando hablo de 365 no hablo solamente de correo electrónico, ojo, hablo de todos los componentes que están dentro de la plataforma colaborativa, del correo electrónico, del SharePoint Online, de Teams, etcétera, ¿no? Estamos hablando de todo un poco. ¿Por qué? Porque los usuarios van a utilizar todas esas herramientas colaborativas, no van a utilizar, una de ellas es el correo, por supuesto, pero también utilizan un Teams, ¿no? Hoy estamos conectados a través de Zoom, pero podríamos estar conectados a través de Teams y podríamos estar intercambiando ficheros a través de Teams. Entonces, esos ficheros que estamos intercambiando, pues bueno, pues imaginaros que os comparto ese JPG sin saber yo que tiene un contenido oculto, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando es para todo el paquete de 365, pero ojo, no solamente para el paquete de 365, para nuestras soluciones on-premise también tenemos las mismas soluciones. Pero dentro de esta parte de la auditoría y el control, bueno, pues lo primero es, de nuevo, hacer foco en el usuario, ¿no? Y vamos a entregar al usuario esos privilegios para que pueda trabajar, pero no más allá de lo que necesita para poder trabajar. Vamos a poner esas estrategias del mínimo privilegio para asegurarnos que nuestra superficie de ataque es la mínima posible. Vamos a controlar toda esa parte de permisos que los usuarios tienen sobre el tenant de 365, a dónde pueden acceder, a dónde no pueden acceder, qué cambios se van produciendo, si tenemos recursos compartidos abiertos, ¿no? Que es muy típico. ¿Por qué? Pues porque por defecto hay muchas veces que los recursos compartidos los tenemos completamente abiertos, ¿no? Cuando estamos compartiendo los datos a través de, pues de un enlace directamente a nuestro SharePoint o en una reunión de Teams, estamos también compartiendo datos con gente de nuestra organización, pero también con colaboradores externos, ¿no? Oye, pues ¿qué estamos compartiendo con ellos? Vamos a controlar precisamente, o vamos a ser capaces de controlar, de tener información de qué están haciendo nuestros usuarios con la información corporativa que ellos gestionan. Cuando hay comportamientos anómalos, pues hasta ahora no nos enteramos. Un comportamiento anómalo no quiere decir que no sea algo lícito, quiere decir que es anómalo, quiere decir que es una acción que el usuario ha hecho, pero que no es habitual que la haga, ¿no? Es decir, oye, pues entrar a un determinado repositorio de datos. Pues es que este usuario puede acceder al repositorio de datos, pero en el último año no ha accedido ninguna vez. Bueno, pues es un comportamiento lícito, pero a la vez es un comportamiento anómalo, porque habitualmente no accede, ¿no? Y sobre todo también vamos a controlar y vamos a gestionar qué es lo que pasa cuando los usuarios están accediendo a datos, a información, a ficheros que tienen pues eso que hemos denominado sensible, ¿no? Ese dato que es confidencial. Entonces, eso también lo vamos a poder controlar, lo vamos a poder auditar. No solamente podemos hacerlo, sino que debemos de hacerlo por varios temas, ¿no? Uno, por la propia seguridad de nuestra corporación, pero además porque ya hay infinidad de regulación que a empresas de cualquier sector nos obliga a tener este tipo de soluciones desplegadas, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer esta auditoría y esta seguridad centrada en los datos. Teniendo en cuenta que es el usuario al final el que está interactuando con los datos. Por un lado vamos a mantener y vamos a gestionar la seguridad de la información, pero por otro lado también vamos a dar respuesta a las regulaciones y al cumplimiento normativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante prevención, mediante detección y, por supuesto, mediante respuesta. Tenemos que combinar esas tres acciones, ¿vale? Vamos a ver qué riesgos tenemos dentro de nuestra corporación, vamos a minimizar nuestra exposición al riesgo con un gobierno de acceso al dato adecuado a los perfiles de los usuarios. Y, por supuesto, vamos a ver y vamos a descubrir dónde tenemos la información sensible, la información confidencial de la corporación y, por supuesto, controlando en todo momento quién accede a ella o si se genera información confidencial en repositorios no seguros, etcétera, ¿no?
Dentro de la parte de detección, pues una cosa o una parte muy importante son las cuentas de usuario comprometidas, ¿no? Es decir, oye, nos están intentando atacar, nos están intentando acceder a nuestro directorio activo, a nuestros sistemas corporativos, a través de una determinada cuenta de usuario. ¿Por qué lo vamos a notar? Pues porque hay en espacios muy cortos de tiempo, hay infinidad de intentos de login, ¿vale? Son los robots que han pillado una cuenta de la corporación y que están lanzando infinidad de contraseñas constantemente contra la validación del directorio activo, ¿no? Y por supuesto vamos a dar respuesta, es decir, cuando se producen esas detecciones, esas incidencias que nosotros vamos a catalogar como intentos de ataque, vamos a dar una respuesta lo más automatizada posible. Vamos a disparar qué es lo que queremos hacer cuando se detectan unas determinadas anomalías contra nuestros sistemas, contra nuestras aplicaciones o contra nuestros usuarios. ¿Vale? Al final recordad que el punto de ataque va a ser el usuario, no es bueno, también hay puntos de ataque contra sistemas, ¿no? Pero hoy en día el principal vector de ataque es el usuario, por los distintos métodos que hay, una página web, correo electrónico, etcétera. Pero es el usuario el centro del ataque. Y bueno, Antonio, a ver si ahora tenemos más éxito, puedes compartir la pantalla y nos muestras un poco toda esta parte de auditoría y control y seguridad de la información, en este caso para 365. Pero os vuelvo a hacer la misma reflexión que os hacía antes. No todas las empresas tenemos todo en 365. Podemos tener una parte o no podemos tener nada en 365. Estos sistemas de seguridad, de auditoría que estamos viendo hoy, están disponibles para el mundo heterogéneo que tenemos dentro de las corporaciones. M365 es una parte, pero los sistemas on-premise son otra parte, los sistemas de Google Suite son otra parte, etcétera. Con lo cual, somos capaces de dar respuesta a todas esas tecnologías del mundo corporativo en cualquier empresa. Bien, pues un poco ampliando lo que comentabas. Al final el usuario, y lo comentábamos antes, es el endpoint. Le hemos mecanizado un poco a los usuarios, pero es cierto que al final pueden conectarse a nuestros sistemas M365 desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Lo importante no es en tanto en cuanto desde dónde conectan, sino que tengamos controlado o auditado lo que hacen estos usuarios dentro de nuestros sistemas. Sobre todo si son datos los que comparte fuera de la organización, que tengamos constancia de ello. Es decir, puede ser que efectivamente puedan hacerlo, o que efectivamente no puedan hacerlo o no deban compartir información fuera de lo que es la compañía. Lo que importa es que quede registro de que esto se está haciendo. Aquí os he puesto un ejemplo de External Data Sharing en Office M365 durante este mes. Bueno, pues ha habido tres compartidos de ficheros fuera de la organización con diferentes clientes, y está todo en orden. Es decir, en este caso hemos sido tanto Sebas como yo los que hemos compartido fuera de la compañía, pero es información que se puede compartir. Y además, lo más importante, saber desde dónde se ha compartido esa información, desde qué IP o desde qué equipo. Teniendo la IP podemos tener la ubicación física de dónde se ha hecho esta compartición de información. Por otro lado, también es súper importante saber dentro de nuestro entorno M365 los cambios que ha habido en nuestros repositorios de datos. En este caso son los cambios que hemos tenido durante el día de hoy dentro de nuestro SharePoint Online o nuestro OneDrive. Igual, me dice absolutamente todo. El componente, el servidor, el path, quién lo ha hecho, cuándo, qué operación ha realizado y desde dónde. Sus modificaciones, descargas, uploads, accesos, modificaciones, creaciones, todo queda registrado. La ventaja de tenerlo en un sistema de este pelo es que esta información la podemos consultar lógicamente en la parte de auditoría de M365, pero desde mi punto de vista es tedioso y además lo tengo descentralizado. Es decir, no tengo toda la información en un único sitio donde puedo consultar no solo la parte de M365, sino el resto de sistemas que puedo auditar. Y además, con otra particularidad, que
la información que se guarda dentro de M365 tiene caducidad. Es decir, se sobrescriben los eventos cada cierto tiempo. Luego esa información ya no se quedaría para el tema de forensic. Aquí, al tenerlo todo centralizado bajo una base de datos, tú puedes guardar esa información durante el tiempo que estimes oportuno e incluso dejar bases de datos históricas para consultar en un momento dado, si hemos descubierto un evento posterior a algo que ha ocurrido, podamos tirar de histórico y ver qué ha hecho ese usuario o qué ha pasado con ese fichero o desde dónde se ha realizado un acceso. Porque tener en cuenta aquí estamos enseñando información muy amplia, pero luego tú puedes filtrar información y puedes buscar eventos dependiendo no únicamente del componente, sino desde un usuario, un tipo de operación o incluso desde dónde ha sido. Esto en cuanto a, esto en cuanto a lo que es los repositorios de datos. Pero oye, quiero saber qué es lo que ha pasado dentro de mi Azure Active Directory. Pues simplemente tengo que marcar o mi Teams, que también no lo he enseñado. Pues simplemente es hacer este pequeño filtro rápido que estamos haciendo y nos va a mostrar si ha habido login, si se ha actualizado un servicio, si los usuarios han entrado dentro de lo que es, han iniciado una sesión de Teams, etcétera. Pero ojo, no solo esto es extrapolable a la parte de M365, sino que también muchos usuarios quieren saber, oye, esto está muy bien, está genial saber qué es lo que hacen los usuarios, a qué acceden, pero a pesar de que a la gente la tengo teletrabajando, también tengo usuarios que están trabajando dentro de la compañía y quiero saber qué pasa con mi directorio activo on-premise o quiero saber qué pasa con mi file server o con mis SQLs. Pues esto nos da una visibilidad 360 de todo lo que ocurre en nuestros sistemas. Es importante saber, pues por ejemplo, los log-off que ha habido de los usuarios, dónde, o sea, quién, cuándo, dónde y desde dónde se han conectado. Y el tipo de logón que han hecho, ya sea Interactive Logon, que lo han hecho directamente desde la máquina, o lo han hecho a través de un terminal server, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener un control de auditoría de saber efectivamente cuándo entran y cuándo salen los usuarios en la compañía. Pero además, no solo eso, sino que puedo saber si ha habido actividad fuera de las horas de negocio. Es decir, si es un negocio que está trabajando 24 horas, esto lógicamente va a estar vivo. Pero si es una empresa, digamos, que tiene el horario limitado, podemos saber qué usuarios están trabajando fuera de nuestro horario laboral. Es decir, esta gente que trabaja desde fuera o que trabaja desde fuera y accede por VPN a nuestros sistemas. Tendríamos la información en ambos sentidos, tanto en los sistemas on-premise como los sistemas on-cloud. Y luego, ya por último, por no extenderme mucho, sí me gustaría enseñaros lo que hablamos antes del ataque, de los files del Dogon, que nos cogen un usuario y espero que no aparezca nada, efectivamente, es correcto. Cuando nos cogen una dirección de correo o un usuario, lo que va a hacer mediante robot, como comentaba Sebas antes, es intentar atacar con diferentes contraseñas en un periodo muy corto de tiempo. Eso desencadena que vamos a tener un montón de eventos y vamos a poder recibir correos electrónicos alarmas diciéndole, estás teniendo un posible ataque de fuerza bruta. Y podemos desencadenar acciones. O sea, no solo nos llega la alerta, sino que podemos desencadenar una acción que ya sea desde inhabilitar ese usuario dentro del directorio activo para que asegurarnos que efectivamente no ocurre nada en concreto, o ver desde dónde nos están intentando desde dónde nos están atacando para desde tomar la acción del firewall y decir, oye, esta IP desconecto todas las sesiones que pueda haber tenido y averiguaré a ver por qué esta persona ha podido entrar desde fuera a nuestro sistema. Y eso es extrapolable también, por ejemplo, a los ataques de ransomware. No podemos evitarlos, salvo que tengamos herramientas como la que hemos comentado antes que nos mitigue esa entrada por nuestro entorno M365, pero en caso, como todos sabemos, la seguridad 100% no existe y lo que podemos hacer es poner una segunda capa de seguridad que quizás no podamos evitar el ataque, pero sí podamos mitigarlo. De tal manera que si se desencadena un ataque de ransomware sin querer por un usuario que le ha dado
al enlace de turno o ha abierto el fichero de turno y desencadena ese ataque de empezar a cifrar los archivos, podemos generar alarmas y acciones para evitarlo. Igualmente, si notamos 50 cambios en menos de un minuto desde el mismo usuario, oye, aquí está pasando algo raro. Me avisa, pero además me desencadenas que o bien me tire abajo, me hago un shutdown de la máquina de origen que está haciendo el ataque, o me deshabilites el usuario. Es decir, las posibilidades que hay dentro de este tipo de soluciones son, me atrevería a decir, infinitas para intentar securizar al máximo posible nuestros sistemas. Y esto es una pequeña muestra de 5 minutos. Esto es muchísimo más amplio y puede tener mucha más peso del que os acabo de enseñar aquí con 4 pinceladas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como veis, de lo que se trata es de tener bajo control la actividad de nuestra organización. En este caso, muy concreto, para el M365, ya os digo, y nos lo enseñaba Antonio, correo electrónico, SharePoint Online, Teams, etcétera, ¿no? Pero también el directorio activo y el resto de plataformas que podamos tener desplegadas dentro de nuestra corporación. Y por último, en este tercer capítulo que hemos preparado, voy a ir muy rápido porque estamos un poquito fuera de hora, ¿vale? Es el cifrado de la información. ¿Por qué? Porque si la información la tenemos cifrada, cuando tengamos un ataque, no van a poder abrir los ficheros van a estar ya cifrados, con lo cual si están cifrados tienen una capa de seguridad. Es decir, abrir el fichero para volverlo a cifrar no van a poder el atacante externo, ¿no? Entonces, hemos seleccionado distintos colaboradores en la parte de protección con el cifrado, por supuesto con los cifrados de máxima seguridad que existen en el mercado, AE256, ¿vale? Pero que tienen unas características especiales con respecto a cómo se gestiona la clave de cifrado y descifrado, que consideramos que es una parte fundamental. Hasta ahora, casi siempre y todas las soluciones de cifrado se basan en un usuario y en una contraseña. Bueno, pues nuestras soluciones de cifrado van un poco más allá, son un poquito más novedosas en este sentido, ¿no? Y lo que estamos haciendo es haciendo una distribución de la clave en dispositivos físicos del usuario. De tal forma que para abrir un fichero, nos lo enseñará Antonio rápidamente también, vamos a tener que juntar todos esos trozos de clave, ¿vale? De una forma también automatizada y muy fácil y muy sencilla para el usuario, pero que nos da un nivel de seguridad mucho mayor. Es lo que llamamos la clave distribuida y sin password, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, pues tenemos en esos ficheros que queremos cifrar y en la parte del cifrado aquí hay varias metodologías, ¿no? El cifrado automático, es decir, oye, todo lo que entre en un determinado repositorio me lo vas a cifrar. El cifrado manual, es decir, que el usuario decida qué ficheros se van a cifrar, y luego está el cifrado basado en la detección de datos sensibles, de datos confidenciales, donde automáticamente se va a desencadenar el proceso de cifrado por el simple hecho de que el fichero contenga información sensible. Entonces, cada fichero se va a cifrar, como decíamos, con una clave AES 256 bits. Pero esa clave AES lo que vamos a hacer es distribuirla también cifrada. Cada uno de esos fragmentos de clave llevan su propio cifrado también. Y en este caso, pues vamos a distribuir esa clave entre el propio PC en el cual está trabajando el usuario y el teléfono móvil, ¿vale? Se divide en distintos fragmentos, no hay un servidor centralizado de claves, que al final el servidor centralizado no deja de ser otro elemento adicional sobre el que podemos tener un ataque. Si nos atacan y son capaces de acceder a nuestro servidor centralizado de claves, pues pueden acceder absolutamente a toda nuestra información corporativa. De tal forma que cuando el usuario quiere abrir un fichero que está cifrado con las tecnologías de cifrado de micromouse, lo que le va a aparecer en el teléfono móvil es, oye, fulanito quiere abrir el fichero, le dejamos, y entonces él lo autoriza con, por un lado, la clave, el fragmento de clave que está en el PC, y por otro lado, con el fragmento de clave que está en el teléfono, que se envía al PC, y ya con eso somos capaces de abrir el fichero. Y cuando estamos hablando de cifrado automático basado en datos confidenciales,
lo estamos integrando con las soluciones de auditoría, ¿vale? Las soluciones de auditoría lo que están haciendo es detectar dónde están los datos confidenciales, y cuando detecto datos confidenciales, automáticamente la solución de cifrado es la que me va automáticamente a encriptar los ficheros. Antonio lo muestra en un momentito y acabamos la presentación. Perdonad que nos hemos ido un poquito de hora. Pero bastante. Vamos allá. Aquí en este caso tenemos la parte de lo que es el cifrado, en el cual vamos a utilizar, y además voy a poner la cámara para que veáis el... Imagino que estáis viendo ahí un móvil y un montón de cables por detrás. Vale, de lo que se trata es de que al final, cuando intentamos abrir un fichero, el que sea, como podéis ver aquí, nos ha salido un mensaje en el que tenemos que aprobar o denegar. Si lo denegamos todo, no vamos a poder abrir el mensaje, no vamos a poder abrir el fichero como aparece abajo en la consola, digamos, de este producto. Si le digo que sí, aquí le doy a Tap to Approve y directamente nos va a abrir el fichero y el OK de todo. Esto es mejor que os hagamos, si estáis interesados, una prueba en directo con vosotros, para que veáis efectivamente cómo funciona. El mecanismo es muy sencillo. Da igual dónde estén los datos. Da igual que estén on-premise o que estén en cloud. Simplemente es decirle, como podéis ver en esta pantalla, dónde queremos, en este caso, guardar la información o cifrar la información, de tal manera que es automático, y cada vez que vayamos dejando información dentro de esos repositorios, automáticamente se van a ir cifrando, sin más. No tiene mayor complicación. En caso de un ataque de ransomware, pues igual, como nos intentan abrir un montón de ficheros de una vez, simplemente cuando recibamos nuestro teléfono móvil, o los teléfonos móviles, dependiendo si es una departamental el que esté intentando abrir, o pide solicitud para abrir esos ficheros, directamente con denegarlos, esos ficheros ya directamente sí que vamos a mitigar lo que es el ataque. Fenomenal. Pues bueno, con esto hemos visto de alguna forma el abanico de soluciones que tenemos para mejorar la seguridad en las herramientas colaborativas, ¿no? En las herramientas colaborativas en particular, y en las herramientas en general, ¿no?, que podamos tener en cualquier corporación. Estamos a vuestra disposición, por supuesto, para ampliar estas informaciones, tanto en la parte de la sanitización de los ficheros, en la parte de la auditoría, en la parte del cifrado, o en cualquier otra necesidad que podáis tener. Hemos visto un pequeño conjunto de soluciones, pero no son las únicas que tenemos en Micromouse para mejorar la seguridad corporativa. Así que os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, que nos contéis cuál es vuestro proyecto, y que con ello también nosotros podamos mejorar vuestra seguridad corporativa. Tened en cuenta que la seguridad corporativa que nosotros os proponemos son soluciones que complementan vuestra seguridad actual. No se trata de quitar nada, se trata de mejorar lo que tenemos. Bueno, os dejamos y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra asistencia, que tengáis un feliz día, y cualquier cosa ya sabéis dónde nos tenéis. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.